Estamos celebrando durante estos 3 días, hemos estado recordando la muerte del Señor Jesús en favor de los seres humanos. La muerte expiatoria. Era necesario, dice la Biblia, que un justo muriera por los injustos. Y no había otro. Entonces el Hijo, hablando con el Padre en el cielo, dijo: yo voy a ir para tomar el lugar de ellos, para hacer posible que ellos lleguen a ser hijos del que nos trajo la vida, el autor de nuestros días. Yo recuerdo que cuando era niño, yo me crié en el campo, en Córdoba, y para esta semana, estos días, era tristeza absoluta. ¿Por qué? Nos decían que Jesús estaba muerto. Era la enseñanza que teníamos. No sé si siguen con esa costumbre todavía, pero en ese entonces decían que Jesús estaba muerto, no podíamos hablar fuerte, no podíamos echar leña para hacer fuego, y nos mandaban a buscar víboras. Nos decían: el que traiga una víbora, porque la víbora era la culpable del pecado que tentó a Adán. Así que nos mandaban al campo a buscar víboras. Yo recuerdo que las veces que salí nunca encontré una. Así que venía de triste porque no había colaborado a eliminar el origen del pecado, que era la víbora, supuestamente. Miren, tantas cosas que no tienen ningún fundamento bíblico y que se alimentan mucha gente, y ahora lamentablemente hasta dentro de las iglesias evangélicas hay cada barbaridad. Ustedes miran en YouTube y van a ver cómo se ha metido dentro de las iglesias evangélicas la superstición. Ahora, si no hay profecía, ahora aparecieron los apóstoles y los profetas. Si no hay profecía, es como que el Señor no estuvo. Acá en San Juan hay una iglesia, un hermano me decía: mire, pastor, esta vez nadie profetizó. Y salimos todos pensando que el pastor estaba en pecado, que algún hermano estaba en pecado porque no hubo profecía. Tantas cosas que no tienen ninguna base bíblica y que vamos introduciéndolas porque parece que la salvación no está completa, que somos deudores, que debemos añadirle algo a la obra del Señor Jesús. Lo único que hacemos es quitarnos la paz que tenemos en el Señor cuando queremos agregarle algo. O nuestras buenas obras. En algunas otras iglesias enseñan que hay que creer en el Señor Jesús, pero también hay que hacer buenas obras para ser salvo. Y la Biblia no enseña eso. El resultado de creer en el Señor Jesús son las buenas obras, porque hay un cambio cuando uno cree, cuando uno pone todo el corazón en la obra que el Señor Jesús hizo. Bueno, como no tengo mucho tiempo, vamos a tener la Santa Cena, pero por lo menos quería leer algo respecto a la Pascua, porque yo recuerdo, hasta a los 18 años recién conocí la Biblia. Mire, si hubiera conocido la Biblia de chiquito, no hubiera andado tras las víboras y en el silencio de muerte que había en mi casa, porque el Señor estaba muerto. A los 18 años, gracias a Dios, que fue cuando yo conocí al Señor Jesús. Pero me gustaría que leyéramos un poquito sobre el origen de la Pascua. Y Pascua, estaba mirando ahí, que es, digamos, en una traducción del hebreo significa pasa o pasar de la esclavitud, en el caso de los judíos, a la libertad. Y en el caso de nuestra Pascua en el Señor Jesús, pasamos de la condenación a la salvación, de las tinieblas a la luz. Miren qué hermoso, ¿no? Gloria al Señor por la Pascua, por recordar esta fecha tan importante. Y dice acá, cuando Dios quiso sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia, entonces llamó a Moisés, que estaba lejos de Egipto todavía, él viviendo, y lo llamó que fuera a hablar con el faraón, que tenía que dejar en libertad a su pueblo. Y el faraón se resistió porque los tenían de esclavos. Tuvieron muchos años de esclavos ahí, hacían todos los días ladrillo y eran sirvientes para todo Egipto, ¿no? No sé si de ahí vienen las pirámides tan grandes que tienen allá, del tiempo de los judíos, de los esclavos ahí. Y sufrían, realmente sufrían mucho. De repente se dieron cuenta que ya no valía la pena
vivir de zapallos, papas y cebolla, que era el alimento de todos los días para ellos. No había otra cosa. Entonces empezaron a clamar a Dios. Clamaron y Dios levantó a Moisés y lo mandó a Egipto a hablar con el faraón. Se resistió, pero miren, finalmente Dios tuvo que hacer algo muy doloroso para que el faraón finalmente pudiera dejar en libertad a los judíos. Y era quitarles el primogénito a las familias egipcias. Y Dios le dice a Moisés lo que tenían que hacer. Le dice que tenían cada familia que buscar un corderito de 1 año. Acá dice, el animal será sin defecto, está en Éxodo capítulo 12, 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y ahora pasamos al 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Más adelante, el versículo 29 dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y le dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Miren, se cobraron todos los años que estuvieron ahí de esclavos. Se llevaron todas las joyas. Es que Dios es Dios. Para Él no hay nada imposible. Puso gracia en el corazón de todos los que los tenían como esclavos a los judíos, y de repente cambiaron y empezaron a dar todo lo que tenían. Entonces, los judíos escaparon. Lamentablemente, aunque Dios tomó a ese pueblo, como podría haber tomado a cualquier otro pueblo, ¿no es cierto?, para que fueran sus voceros a todas las naciones, pero el pueblo de Israel fue muy desobediente. Para el pueblo de Israel había una obligación de que solo existía un Dios llamado Jehová o Yahvé, que en ambos lenguajes significa lo mismo, el que siempre fue, quiere decir. Sin embargo, Israel se iba tras el encantamiento de las imágenes de los pueblos paganos. Tienen un atractivo, un poder, todas estas cosas. Por eso la gente corre tras de ellos, ¿no? No es que es una figurita así nomás, que pasamos de largo, ¿no? Ustedes han visto lo que pasa. Cuando pasan delante, hay gente que casi se arrodilla
públicamente delante de estas cosas, porque tienen un poder. La Biblia dice eso, que hay un poder engañoso detrás de todas estas cosas ilegales delante de Dios y que son muy ofensivas y que no traen bendición. Lo contrario de lo que la gente piensa, que mientras más divinidades tengamos, vamos a tener mejor vida, no, vamos a tener peor vida. Porque la Biblia dice que hay solo un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios tiene solo un camino para que nosotros podamos reconciliarnos y buscar su bendición. Y ese camino se llama Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino. Sería muy trágico, ¿no es cierto?, que tuviéramos que depender de estas cosas. Finalmente no sabemos cuál es lo más efectivo de todo esto, que se ha extendido sobre la faz de la tierra. En cambio, tener un solo mediador no nos da opción al error. Sabemos que Él es el único que puede ayudarnos, el Señor Jesús. Y entonces, así como para los judíos la muerte de un animalito significó no perder a sus primogénitos, ¿no? Así también la muerte del Señor Jesucristo significó ganancia para los seres humanos, porque hemos pasado de muerte a vida. La muerte dejó de ser un cuco, alguien a quien le debemos respeto y miedo, sencillamente porque no existe más. Lo que existe es la separación. Alguna vez tenemos que volver al polvo, porque la Biblia dice que lo que fue tomado el polvo debe volver al polvo. Pero lo que somos cada uno de nosotros, eso se va con el Señor. Va a tomar un cuerpo de gloria semejante al cuerpo que tiene el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que vamos a ser como los ángeles. Es una obra maravillosa. No podemos comprar esta gracia, este regalo, con nuestros esfuerzos, con nuestras dádivas, con peregrinaciones. No, ninguna de esas cosas vale. La Biblia dice que las obras de justicia del hombre, en cuanto a querer salvarse, son como trapo de inmundicia delante de sus ojos. No vale nada. Lo que vale es la confianza que depositamos en la persona del Señor Jesús. Una confianza genuina, que no sea religiosa, esa confianza que tanta gente pone, ¿no?, y siguen viviendo como les place. La confianza genuina produce cambios. ¿Por qué? Porque el Señor se mete en nuestra vida, en nuestra debilidad, en nuestras cosas para hacer posible que cambiemos, que seamos realmente una lamparita que alumbre en la oscuridad, porque para eso hemos sido rescatados, para alumbrar a los que viven en las tinieblas. El pueblo de Israel no lo logró por desobediencia, entonces el Padre Eterno ha querido que la iglesia sea este foco que ilumine en la noche oscura de este mundo. Entonces, ahora nosotros vamos a estar recordando al Señor Jesús a través del pan, porque es un mandamiento de Él, y de la copa. Antes de irse al cielo, el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, antes de ir a la cruz, Él le dijo que lo recordaran de esta manera. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero no había otra forma de recordar que no fuera con el pan y la copa, porque hay un conflicto respecto a la copa. Algunos dicen que debe ser vino genuino de una bodega y otros dicen que debe ser mosto. Yo no sé, la verdad que es lo que el Señor tomaba cuando tomaba vino, porque la Biblia no condena a los que toman vino, pero sí a los borrachos. Dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero el vino, inclusive, Pablo lo recomendó a Timoteo: tómate un poco de vino por causa de tus continuos dolores de estómago. Entonces a veces nos vamos a los extremos y cometemos el error de crear falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Y así de poco a poco, ¿no es cierto?, finalmente terminamos en convertirnos en una secta. Y no queremos que eso pase. La Biblia está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y parte de esa adoración es podernos encontrar como familia y exaltar el nombre de nuestro Señor, ¿no? Por supuesto, de aquí salimos afuera y ahí está el resto, no en el mismo ambiente tan hermoso que tenemos acá. Ahí tenemos que enfrentarnos con el pecado, ¿no?, y luchar contra eso.
porque la vida cristiana es una vida de lucha. Somos soldados, tenemos las armas de la fe y de la palabra del Señor y la ayuda del Espíritu Santo para combatir todas esas cosas que pudieran estar afectando nuestra vida, nuestra relación con el Padre Eterno. Entonces, quiero leerles antes de que vayamos a la Santa Cena algunos versículos que son muy importantes. Y uno está en 1 Pedro 3:18 y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió una sola vez y se levantó victorioso sobre la muerte. No muere más. Entonces esto de que haya gente que para Semana Santa, ¿no es cierto?, se pone triste porque el Señor le enseñaron que esta muerte no vale. Entonces hay que enseñar, ¿no es cierto?, a la gente cuál es la fe genuina, basada en la palabra de Dios. Dice, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro, está condicionada en alguna medida nuestra salvación a confesar nuestro pecado, porque si creemos en el Señor Jesús y nada más, tenemos que aceptar que somos pecadores. Yo estuve en San Martín repartiendo los calendarios que todos los años voy a repartirles a mis familiares allá y a mis amigos, estos calendarios con lecturas bíblicas, y estuve visitando uno de ellos, tenía a su esposa muy enferma, y no quiso confesar que Jesús era su Salvador. No quiso reconocer, la mujer estaba en la cama muy mal. Qué triste, ¿no es cierto? Es que hay personas así. No sé si estaba ciega al pecado o creía que no era una pecadora, pero todos somos pecadores, dice la Biblia. Tenemos el ADN de pecadores, venimos de Adán y Eva. Bueno, no hemos matado a medio mundo, algunos pensarán no he matado a nadie, porque así me dijo una vez un señor que le estaba evangelizando, yo no he matado a nadie, para que Dios me ponga como un pecador. La Biblia dice que con nuestros pensamientos pecamos. Miren ustedes, ni siquiera se esperan las acciones, sino nuestros pensamientos, ya somos pecadores, porque por naturaleza somos así. Pero así dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el apóstol Juan dice, 1 Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Quiere decir que podemos pecar accidentalmente. No somos, digamos, ya pecadores voluntarios que andamos buscando meternos en esto, pero fallamos muchas veces. Pero la Biblia dice que si pasa esto, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes, qué hermosa es la fe. La confianza en el Señor es lo que para Dios cuenta. No lo que nosotros podamos hacer como seres humanos, porque no alcanza. Nada de lo que hagamos alcanza para ganarnos el favor de Dios. Lo que sí vale es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Padre querido, te agradecemos porque tú eres Dios, Señor, y nos hace tanto bien que tu Espíritu Santo haya venido a nosotros a hacernos saber que nuestros pecados han sido perdonados y que somos hijos tuyos, Padre, porque aceptamos nuestra condición de pecadores, pusimos nuestra fe en el Señor Jesús, tu Hijo. Gracias, Padre, te damos por este momento, que estamos recordando al Señor Jesús en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Señor Jesús, te agradecemos por lo que hiciste en favor nuestro. Te pedimos perdón porque siempre faltamos, Señor, y que nos ayudes para caminar cerca tuyo, que podamos ser de bendición a nuestro prójimo, primeramente a los que están más cercanos, a la familia, a los vecinos, Señor, a los compañeros de escuela, de trabajo, Señor de los cielos.
Queremos que tu nombre sea coronado de gloria a través de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor de los cielos. Tú nos has llamado para hacer luz en la oscuridad. Gracias te damos, Padre, por oír nuestro clamor. Bendecimos tu nombre en esta participación ahora del pan y de la copa. Amén y amén.